En esta oportunidad nos convoca la primera conferencia que versará sobre el valor de los manglares, donde abordaremos aspectos conceptuales y contextuales, las controversias y el devenir de estos entornos naturales tan importantes para la vida. Mágicos lugares donde danzan de manera maravillosa con la vida elementos como la tierra, el agua, el aire y el fuego solar. Agradecemos la participación de la insigne ponente, la profesora Alba Lucía Gómez, quien desarrollará esta temática. Asimismo, nuestro decano Sergio Iván Restrepo y la jefe de departamento Marta les envían un saludo y desean que disfruten de esta conferencia. Saludamos a la conferencista, a los estudiantes, profesionales, egresados, profesores y toda la comunidad universitaria de Ciencias Económicas que nos acompañan. De igual manera, exaltamos el Grupo de Investigación y Consultorías Contables JICO, la revista Contaduría de la Universidad de Antioquia, la Maestría en Contabilidad Financiera y de Gestión y la Asociación de Egresados de Contaduría de la Universidad de Antioquia, ACUDA. La conferencia de hoy estará moderada por el contador público Marco Machado, quien es profesor de la Universidad de Antioquia, doctor en Ciencias Contables de la Universidad de los Andes en Venezuela, magíster en Ciencias de la Administración de la Universidad EAFIT, especialista en Gerencia Estratégica de Costos y Control de Gestión de la Universidad Central y especialista en Ciencias Fiscales de la Universidad Antonio Nariño. Actualmente es miembro del Grupo de Investigación y Consultorías Contables JICO. Además, fue el profesor Machado quien dirigió la tesis de maestría de la profesora Gómez. Lo invitamos a integrarse a la mesa. Bienvenido, profesor. Asimismo, invitamos a la profesora Alba Lucía Gómez, quien desarrollará esta conferencia, a integrarse a la mesa para dar inicio a esta primera sesión del ciclo de conferencias sobre contabilidad de la vida. Bienvenida, profe. A continuación, le damos la palabra al profesor Marco Machado, quien nos hará una breve presentación de nuestra conferencista y nos comentará acerca de la dinámica de esta conferencia sobre el valor de los manglares. También les recuerdo que quienes tengan alguna duda pueden levantar la mano y las compañeras que hay en la parte de atrás les entregarán el formato de preguntas, las cuales serán respondidas al final. Profesor Marco Machado. Bienvenidos al ciclo de conferencias sobre contabilidad de la vida en nombre del Departamento de Ciencias Contables y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Como conferencista nos acompaña la profesora y amiga Alba Lucía Gómez, quien es contadora pública de la Universidad de Manizales y magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, especialista en revisoría fiscal de la Universidad de Manizales. Hacer una semblanza de la profesora Gómez sería un tema inagotable, por lo que yo podría decir que la experiencia de la profesora Gómez se ha orientado a la asesoría en temas de contabilidad ambiental, al ejercicio de prácticas ambientales y del buen vivir en su vida cotidiana y al desarrollo de una conciencia que involucre el amor por nuestro planeta. Actualmente es profesora e investigadora de la Universidad Luis Amigo de la ciudad de Medellín. Es miembro del Grupo de Investigación CONTAS, Contabilidad, Ambiente y Sociedad de la misma universidad. Bienvenida, querida profesora. Antes de dar inicio a la programación académica, les recordamos que una conferencia es un espacio social y humano construido de manera concertada para conversar y escuchar planteamientos sobre un aspecto de interés colectivo. Es un encuentro motivado entre conferencistas y participantes donde el respeto y el espíritu constructivo están presentes. La metodología que estaremos utilizando para desarrollar esta conferencia se describe a continuación. La conferencia tendrá un tiempo máximo de 45 minutos para presentar y desarrollar su tema. Faltándole 5 minutos le mostraremos la paleta azul, al faltarle un minuto le mostraremos la paleta amarilla y una vez cumplido el tiempo se le dará un abrazo y se le mostrará la de color rojo indicándole que su tiempo finalizó. Una vez desarrollado el tema, los asistentes formularán sus inquietudes por escrito en el formato distribuido por los organizadores, luego de lo cual yo como moderador seleccionaré las 5 más significativas y se las formularé a la conferencista, quien tendrá un máximo de 4 minutos para responder cada una de las inquietudes. Luego de ello realizaré una breve síntesis sobre lo planteado.
espacio para la profesora para que sustente su tesis interesante y le damos la bienvenida con el caluroso aplauso. Gracias. Bueno, gracias a la Universidad de Antioquia, a la Facultad de Ciencias Económicas, al Departamento de Ciencias Contables, a Marco Machado por su bondad y generosidad para invitarme a este espacio, a Alexander Machado, que también está acá, y a todos ustedes, gracias por estar. El valor de los manglares, más allá de la materia, tiene que ver con una tesis de maestría que elaboré sobre un modelo de contabilidad ambiental en un ecosistema de manglar en Bocas del Río Atrato. Desde ahí pues se establece como todo unas reflexiones que no están acabadas, que apenas se generan como esbozos de lo que debe ser la contabilidad desde mi propuesta y desde mi visión particular de ver el mundo, cómo debería ser la contabilidad de los manglares y cómo debería ser la contabilidad de la naturaleza. Adicionalmente, algunas reflexiones que se generan en ese acercamiento que hago de la contabilidad, de los manglares desde la contabilidad, ¿cierto? Entonces, la agenda que voy a resolver está establecida por algunos conceptos generales muy sucintos también, una caracterización de lo que son los ecosistemas de manglar en Bocas del Atrato, en el Urabá antioqueño, la dimensión materialista, con un ejemplo de la dimensión materialista como tal desde lo contable, es decir, desde lo que nosotros conocemos con el decreto 2649, 2650 y algunos conceptos de las NIF. Vamos a mirar también todos los servicios ecosistémicos que se quedan fuera de la contabilidad por resolver y que son retos que tenemos como futuros contadores públicos para también alinearlo en esa dinámica. Luego vamos a hablar un poquito sobre la valoración, cómo se han hecho valoraciones en el mundo hechas por no contadores, hechas por economistas, hechas por ingenieros forestales o ambientales, pero el contador poco se ha atrevido a hablar de un ecosistema de manglar, ¿cierto? De hecho, para Corpo Urabá es un trabajo que le ha permitido dinamizar también o establecer en su momento un enfoque técnico de las diferentes situaciones que se pueden presentar respecto al manglar. Y por último, algunas reflexiones finales. Entonces, dentro de los conceptos, el concepto que yo utilizo acá y que para mí es pertinente, habría que hacer discusiones teóricas y epistémicas para definir si eso sí es la contabilidad, sería que es un concepto de sistema, es un enfoque, lo veo desde un enfoque sistémico, que recoge o que representa, que comunica, que informa diferentes magnitudes, entre ellas la ambiental, pero que no está desunida con la social ni con la económica tampoco, que es lo que más manejamos. El concepto de hecho de ente contable, donde todo ente contable es todo hecho susceptible de ser informado y comunicado. Entonces, desde ese punto de vista, también la naturaleza como tal puede ser susceptible de ser informada. El valor como un proceso subjetivo del ser humano que está mirando el objeto o el fenómeno, es un atributo cualitativo que tiene un bien o un servicio como tal, y el valor es subjetivo porque depende del individuo que lo esté mirando, tiene que ver con la cultura, con la sociedad, con la forma particular de ver el mundo. Y hay un concepto muy interesante que recogí del profesor Richard Mathesis, donde dice que todo sistema contable que sirva no solamente a investigaciones teóricas, sino también a los propósitos de la vida cotidiana, constituye un compromiso entre tres aspectos conflictivos. Entonces, la exactitud, la economía y la versatilidad.
Desde la contabilidad ambiental y desde la contabilidad de un manglar, nosotros tendríamos que mirar ese concepto de exactitud en el sentido de reflejar realmente lo que ocurre en un sistema natural y qué ocurre en un sistema económico cuando es intervenido el sistema natural como tal, que es el que le da pie a que se generen diferentes procesos en la economía. La economía como tal en el sentido de procurar que se establezcan situaciones, procesos y modelos que permitan ser muchísimo más eficientes, y la versatilidad en el sentido de que desde la contabilidad de los manglares, la contabilidad de la vida de los manglares, la dinámica de dichos ecosistemas es tan grande y está en tan permanente movimiento que es difícil tomar esa fotografía, así como lo hacemos con una transacción contable en un momento determinado, para poder establecer qué ocurre como tal. La caracterización del ecosistema de manglar en Bocas del Atrato, entonces yo lo establecí con 3 enfoques: el físico-biótico, el sociocultural, el económico y el sociocultural. Tenemos para decir que los ecosistemas de manglar son ecosistemas estratégicos que brindan múltiples servicios ambientales, entre ellos servir de barrera rompevientos para que los huracanes que vienen de la costa atlántica amortigüen la fuerza con la que vienen y ayuda a que no haya tantas inundaciones ni tantas catástrofes. Cuando ocurrió, por ejemplo, el fenómeno en San Andrés hace algunos años, un estudiante que es de allá me decía: profe, es que nosotros acabamos con los manglares. Y al acabar con los manglares, entonces destruimos toda la franja protectora alrededor del mar, en las playas, para que los vientos huracanados pues llegaran con muchísima más fuerza, porque todo en el universo es energía. El mar contiene energía, el viento es energía. Entonces, dependiendo de la fuerza con la que llegue un viento a una playa, pues lo que hace el manglar es servir de barrera para amortiguar la fuerza con la que entra a los municipios y a los departamentos. Ese es uno solo de los servicios ambientales que ofrece el manglar. También sirve como combustible para las comunidades que están ahí, porque es un árbol gigante. Es un árbol que sus raíces están establecidas, o sea, su hábitat está entre río y entre agua de mar y agua de río. Entonces es una zona pantanosa, pero su árbol es fuerte y sirve como combustible para las familias que habitan el territorio, y también pues para construir sus propias viviendas. Atrapan contaminantes que vienen del río y impiden que, están limpiando permanentemente el caudal del río y la playa como tal. Entonces cumplen esas funciones. Es una gran fuente de nutrientes para todas las especies que habitan ahí, y no son pocas: aves migratorias, moluscos, tortugas, ballenas en algunas ocasiones, ahí desovan, muchos animales que requieren estar en ese espacio para poder continuar con la especie como tal. Mitigan el cambio climático porque ellos son uno de los grandes sumideros de carbono, de gas carbónico que hay en el aire, que hay en la atmósfera. Se cree que tienen mayor capacidad de absorber gas carbónico, o sea, todos los contaminantes que emiten las empresas, mucho más que el Amazonas. Dicen algunos expertos en manglares que tiene mayor capacidad de absorción de gas carbónico. Protegen las costas contra la erosión, o sea que nos están protegiendo también de inundaciones. Es refugio de numerosas especies, como les decía, y le brinda salud a los arrecifes de coral, que es donde habitan peces y moluscos de diferentes especies como tal. En Bocas del Atrato
viven comunidades afro, viven comunidades indígenas y viven comunidades campesinas. La mayoría del territorio son personas dedicadas a la pesca, pero la pesca es el pan coger, o sea, ellos no utilizan los peces para comercializarlos y ganar dinero, sino simplemente lo que requieren en un momento determinado para su sustento. Viven de artesanías, o sea, venden las artesanías que salen del árbol de mangle como tal. También en algún momento vendieron los propágulos de mangle, que eran las plantas pequeñas, porque como absorbe muy bien el agua, o sea, la sal del agua de mar, entonces en algunos territorios se coloca en los bordes de las playas también para disminuir que los carros se dañen por la oxidación o bueno, por cualquier circunstancia. Son comunidades que tienen un consejo comunitario, o sea que las decisiones se toman entre todos los habitantes. Hay un representante legal que es el gobernador como tal y que tiene pues como todas las potestades para tomar decisiones o para liderar decisiones mancomunadas. Existe una escuela y un centro de salud en unas condiciones pues que no son las mejores, y allá no hay servicios públicos, no hay energía, no hay agua, no hay alcantarillado, entonces las condiciones en las que viven pues son precarias, por decirlo de alguna manera, a pesar de vivir en medio de la riqueza del manglar. Cuando en 2016 Colciencia define el concepto de biodiversidad, también establece que la biodiversidad está involucrando a todas las manifestaciones de vida, y en la biodiversidad también incluye las comunidades afro, campesinas, indígenas, rom, raizales, palenqueras, todas las comunidades como tal que están inmersas dentro de un territorio en particular. Entonces, hablar de comunidades de este tipo, pues es también hablar de la biodiversidad que tiene Colombia como tal. En la economía, como les decía, ellos se dedican a la pesca, pero es pesca artesanal, están haciendo cultivos de arroz. Una fuente de ingresos podría ser la apicultura, o sea, porque ellos tienen una conexión muy fuerte con el manglar, para ellos el manglar es sagrado y no quieren destruirlo, lo cuidan. Tienen zonas dedicadas, unas al aprovechamiento, otras a la protección y otras a la regeneración. Entonces, la apicultura les ayudaría, y en los últimos años el ecoturismo ha apoyado muchísimo como tal la subsistencia de estas comunidades. Haciendo un símil con la naturaleza, entonces yo tomé una gota de agua que cae a la naturaleza, y las cuentas que nosotros manejamos contables, entonces el bordo más amplio de esa gota de agua sería la clase de cuentas, el grupo 14, hablando de inventarios, la cuenta 1401 hablando de recursos naturales, y la subcuenta 140101, que ya vamos a ver a qué se refiere, ¿cierto? Establecí también dentro de esta investigación todo lo que eran las clasificaciones nominales y ordinales de las que habla Richard Mathesis en su teoría de la medición de la riqueza como tal. Entonces, en nominales, pues es darle un nombre como tal, activo, pasivo, patrimonio, lo que nosotros manejamos todo el tiempo. Los dos primeros dígitos, activo disponible, inventarios, proveedores, capital. En la cuenta, los 4 primeros dígitos, bancos, inventario de mercancías, proveedores nacionales. Y los 6 primeros dígitos, que serían la cuenta de un banco específico y mercancías no fabricadas por la empresa. Esto dentro de lo que es la dimensión materialista que establecí dentro de la investigación que realicé. Ya después establecí, hay bienes, como les decía ahorita, hay una dinámica muy fuerte en todos los ecosistemas, de los cuales no se podrían establecer transacciones como tal. Entonces se evidencian que hay
seres vivos que están en el ecosistema de manglar que todavía no pasan por la esfera del mercado. Sin embargo, están ahí cumpliendo unas funciones vitales increíbles y necesarias para la vida de otras especies, incluyendo la nuestra. Entonces, los separé en reptiles y dentro de los reptiles entre lagartos, serpientes, iguanas, lagartijas. En peces también coloqué roa, lomero, o sea, los peces que son propios de la zona. Con una característica especial, y es que los habitantes de la zona dicen que cada vez es más difícil pescar su alimento, cada vez es más difícil obtener su alimento, cada vez las especies de peces que habitan ahí son más pequeñas y tienen menos posibilidades como tal. Entonces lo clasifiqué también en tortugas y otros coloqué elementos de ornamentación como conchas, propágulos, aves, helechos, intentando llevar, aunque es difícil, llevar el ecosistema de manglar a un sistema contable como tal desde lo tradicional. Por eso se llama la realidad materialista. En la clasificación nominal también todo lo que existe en la naturaleza, como les decía, es energía. Y esta clasificación que hice fue con base en un modelo que estableció Hogarth, y donde establecían cuáles eran los elementos que intervenían para generar energía, en este caso medidos en unidades de carbono, con respecto al sol, al bosque, hojarasca, árboles caídos, exportaciones, cangrejos. También me di cuenta en la investigación que en la naturaleza existe energía que se exporta a otros ecosistemas y energía que se importa de otros ecosistemas. O sea, que es como si fuera una gran empresa, solo que nosotros no la hemos visto como tal y no hemos respetado el proceso de la naturaleza para suplir nuestras necesidades básicas como alimento, calidad del aire, turismo, paisajismo, el disfrute de la vida, el disfrute de un paisaje como tal. Entonces se establecen en estas unidades de energía, que se establecen en unidades de carbono. Establecí en un modelo de contabilidad sagital también, que no les muestro por cuestiones de tiempo, pero quien quiera pues también les puedo compartir después. Entonces hay cangrejos, depredadores, descomponedores, carbono orgánico disuelto, bacterias y partículas orgánicas de carbono. Esas son las variables o los factores que intervienen desde la energía en un ecosistema de manglar. Luego identifiqué que no solamente habían peces, no solamente habían reptiles, no solamente habían propágulos de mangle, sino que también habían unos servicios ecosistémicos, unos servicios indirectos, ecosociales, que nosotros no valoramos en ningún ecosistema. Y es que los ecosistemas, y en este caso el ecosistema de manglar, nos ayudan a prevenir riesgos de desastres naturales, nos previenen de las inundaciones, de huracanes y tornados, de pérdidas materiales, o sea, perdimos nuestra casa, perdimos todas nuestras pertenencias, de pérdidas humanas cuando se nos va un ser querido, el incremento en el nivel freático del agua, los árboles son los que impiden que haya unas inundaciones mayores, sobre todo los guaduales y en este caso también los manglares, porque ellos se encargan de mantener el nivel requerido de agua como tal en un momento determinado. También posibilitan la erosión de mares y ríos, el mantenimiento del hábitat, la contaminación, ellos disminuyen la contaminación del aire, del agua y del suelo, polinizan los cultivos, hay mejoramiento de la resistencia ante patógenos y especies invasoras. Entonces, también hay muchas plantas medicinales ahí. Entonces, cuando nosotros miramos todos estos servicios que están sin contabilizar, sabemos que uno de los grandes retos que tenemos que tenemos como contadores públicos y ustedes como futuros contadores públicos es tomar
alguno de estos bienes o servicios ambientales y empezar a escudriñar en lo profundo cada uno de ellos, cuáles son las funciones que generan y cuál sería el valor de un solo bien por todos los servicios que ofrece. Por ejemplo, un árbol de limón cura 150 enfermedades. Si yo corto el árbol de limón, ¿qué ocurre? Me voy a dejar, o sea, estoy quitándole oportunidad de que cumpla múltiples funciones que son necesarias para la vida de las personas. Y todas las plantas tienen muchas características. Lo que nosotros hemos llamado en algún momento como malezas, cuando los biólogos se ponen a investigar, no hay malezas. Hay una maleza que cura 75 enfermedades. Hay otra maleza que es una planta sagrada, ¿cierto? Y que es una planta sagrada que cura muchas enfermedades. Entonces la pregunta es, ¿será que cortamos el árbol como tal o será que lo dejamos que cumpla con sus funciones per se? O sea, por muchas generaciones más, no solamente para mi generación, sino para las generaciones que vienen. Vimos aquí o mostramos aquí en el modelo de contabilidad ambiental económico de Naciones Unidas cómo ellos miden en unidades físicas, que serían los servicios ecosistémicos, en unidades físicas un inventario como tal, ¿cierto? Porque yo que me puse a pensar, o sea, no tengo nada de un manglar. Si estuviera en una empresa, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Yo lo primero que tengo que hacer es hacer un inventario inicial, ¿sí o no? Entonces, desde ese inventario inicial establecí las unidades de medida en kilos, 3 especies solamente. El modelo de contabilidad ambiental económico de Naciones Unidas dice la existencia de recursos en la apertura, entonces tendríamos que tener un balance inicial. Este modelo como tal solamente habla de bienes que pasan por la esfera del mercado y de bienes y servicios que han sido intervenidos por la mano del hombre y que están en la economía. Los otros bienes no tienen un valor y no se establecerían como tal dentro de la economía ni dentro de los servicios que se prestan, o sea, no existen como tal. A pesar de todas las funciones que aportan, no existe porque todavía no se venden ni se compran, porque no hay un mercado para miles de productos que están en la naturaleza y que no los hemos valorado. Entonces ellos establecen este modelo, dice existencia de recursos a la apertura, o sea, el inventario inicial, el incremento de las existencias ya sea por expansión por actividades humanas o por expansión natural. Sabemos que sembramos una plantica y si no está sembrada transgénicamente, esa plantica puede dar muchísimas otras plantas. La revaluación es al alza, el total de incremento de existencias, las disminuciones de las existencias, regresión por actividades humanas, porque puede haber una tala de árboles o una quema, bueno, cualquier situación desde la actividad humana que pueda disminuir, y una regresión natural como tal, porque se disminuyen las calidades de las fuentes de nutrientes para que el bosque como tal se siga regenerando, ¿cierto? Y ya se habla de unas existencias al cierre. Esto en lo que es una contabilidad de la empresa de que estamos hablando es un símil con lo que es un libro mayor. ¿Por qué? Porque hay un inventario inicial, hay unos incrementos, hay unos decrementos y hay un inventario final, ¿cierto? Entonces desde ahí se establece como el símil con lo que nosotros conocemos tradicionalmente desde la contabilidad. En la representación del modelo tradicional, entonces establecí estos 3 bienes, pueden ser 3 peces o 3 tortugas, bueno, lo que ustedes quieran. Un recurso 1, 2 y 3, los costos de mano de obra, de materiales, de transporte, entre otros, si nosotros fuéramos a establecer un costo. El valor que es igual a la cantidad del bien o servicio que estoy ofreciendo por el costo de cada uno de esos bienes
Y ese es el valor por el que se contabiliza en unidades monetarias el inventario que se posee en un momento determinado. Hasta ahí nada que no conozcamos, ¿cierto? El problema surgió cuando ya empezamos a hacer el registro. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a hacer el registro y digo 300 kilos de cualquier producto, el costo solo de mano de obra. ¿Por qué solo de mano de obra? Porque recuerdan que yo les dije en un inicio que ellos eran pescadores, ¿sí o no? Entonces ellos van en su barca por el río Atrato o por el mar, toman el pez del río o del mar, lo organizan, se lo comen y ya. Entonces, si estamos hablando desde el modelo de circulación económica, siempre hay un transactor positivo y un transactor negativo, un transactor que está recibiendo un bien y un transactor que está entregando un bien. Compro un vehículo, entrego dinero o entrego otro vehículo más un televisor, bueno, cualquier elemento que haya ahí, ¿cierto? Pero en este caso, el ser humano toma de la naturaleza el bien que puede ser un pez, una tortuga, un árbol, le saca madera, pero no le está devolviendo nada a la naturaleza. Entonces, para poder que la cuenta me cuadrara, para poder que la contabilidad cuadrara, porque desde el concepto de doble imputación a una cuenta de débito le corresponde por lo menos una cuenta crédito, entonces, ¿qué tuve que hacer? Establecer frente a esa situación, establecer una cuenta de proveedores de la naturaleza, una cuenta por pagar a proveedores de la naturaleza. Entonces ahí empiezan como mis inquietudes. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos provee, pero nosotros nunca le estamos devolviendo nada. Nosotros tomamos mazorcas de maíz, nos la comemos ¿y qué le devolvemos? O tomamos las mazorcas de maíz y le devolvemos una lata de maíz que ya no puede digerir y no puede generar nuevas plantas de maíz, ¿cierto? Entonces, ahí la única forma en que cuadrara que había un transactor positivo que estaba entregando el pez o la planta medicinal o el propágulo, lo que fuera, no había un transactor positivo para la naturaleza. Entonces, por eso, ahí es como la primera inquietud que debe quedar, porque tenemos una deuda invaluable por pagar a la naturaleza, ¿cierto? Entonces llega el pescador, toma 5 peces, se come uno en el día y va y vende 4. Cada uno lo vende por 50,000 pesos, ¿cierto? Cada uno lo vende por 50,000 pesos. Es un precio, diríamos, interesante para un pez en el mercado, en la playa, en lo que sea, ¿cierto? Entonces, vamos mirando aquí, cuando tomamos los peces tenemos un inventario de bienes y servicios ambientales de un recurso 1 contra los proveedores de la naturaleza, un inventario de bienes y servicios ambientales de un recurso 2 contra proveedores de la naturaleza. No encontré otra forma de hacerlo. Si ustedes pueden mirar otra forma de hacerlo y me pueden aconsejar, pues muchas gracias. Y un inventario de bienes y servicios ambientales de un recurso 3, también por la misma cantidad. Eso fue lo que el pescador o la persona que vive en la zona tomó de la naturaleza, pero no le devolvió nada. Por eso se genera la cuenta por pagar. Cuando él vende el pescado, entonces aparece una cuenta que se llama costos de bienes y servicios ambientales. Lo disminuyo por la cantidad de bienes que hayan ahí contra el inventario como tal para poder disminuir el inventario, ¿cierto? Eso lo sabemos también desde contabilidad normal. Agregamos una cuenta de bancos, que es el dinero que ingresó como tal, contra los ingresos operacionales ambientales de un recurso 1, igual las 4 cuentas que se manejan en una venta en un recurso 2, y las mismas cuentas en un recurso 3. Y me quedan unos inventarios por vender.
Entonces hacemos el balance de prueba, saldamos las cuentas, sumamos los débitos, sumamos los créditos, restamos, sacamos todo el balance y hacemos un inventario. ¿Qué nos quedó del inventario del recurso 1? 1 millón de pesos, porque lo contabilizamos por el costo de la mano de obra cuando entró solo el PES a la esfera del mercado. Un inventario de recursos 2 por 680.000 y un inventario de recursos 3 por 120.000, el costo de bienes ambientales por 700.000, unos ingresos operacionales por 6.860.000, que fue por lo que vendí los 3 recursos, y unos proveedores ambientales que no tengo cuándo pagarles por 2,5 millones. De todo lo que la naturaleza me aportó, no tengo cuándo pagarle. A bancos entraron 6.860.000 pesos porque vendí el producto como tal y me dan cuentas iguales, 9.360 contra 9.360. El estado de resultados como tal, el balance general, pues quedaría exactamente con las mismas cuentas, ¿cierto? Bancos, inventarios de bienes ambientales, recurso 1, 2 y 3, el total de activos, los pasivos, no sé cuándo los vamos a pagar, como especie humana no sé cuándo los vamos a pagar, proveedores ambientales, el patrimonio, la diferencia entre el activo menos el pasivo, 6.160.000 y me da una utilidad del ejercicio. Esa utilidad del ejercicio de los bienes y servicios ambientales que nosotros tomamos de la naturaleza solamente aparecen cuando el bien o servicio está en la esfera del mercado. Nosotros creamos un concepto de utilidad para distribuir un bien y un recurso que nosotros no generamos. Porque nosotros no fuimos los que hicimos el pez, nosotros no fuimos los que hicimos el manglar, nosotros no fuimos los que hicimos el río. Entonces, siempre va a haber una cuenta por pagar a la naturaleza. Y ese concepto de utilidades que nosotros manejamos a nivel económico y a nivel contable, en la naturaleza no se da utilidad porque siempre energía, nutrientes, masa que se exporta de un ecosistema está en otro ecosistema recibiéndola, ¿cierto? Cuando hay excesos, entonces hay inundaciones, hay situaciones por resolver, pero la idea es que la naturaleza siempre esté en equilibrio, así como contablemente siempre a una cuenta de débito le corresponde una cuenta crédito, pero en la naturaleza, por esa, digamos, ambición del ser humano de acumular recursos en detrimento de la naturaleza, pues no se da. Aquí está el estado de resultados también, ya pasó por la esfera del mercado, ya lo tomamos, ya lo vendimos, ingresos operacionales menos el costo, solo por la mano de obra, utilidad del ejercicio, ya. La contabilidad de la naturaleza perfecta, completa. Pero ¿cuándo vamos a pagar los pasivos que generamos? Con el modelo tradicional de balance de energía, también entonces establecí que 190 es el ingreso, 190 toneladas de carbono es lo que ingresa al ecosistema de manglar. Y estos son los fondos que se van acumulando de esa energía que viene del sol. Entonces se acumula en bosques, en bacterias, en partículas orgánicas de carbono, en descomponedores, en depredadores, en cangrejos, en carbono orgánico disuelto. Y también me cuadró. Entonces los contadores somos felices cuando el balance nos cuadra. Pero ¿cómo cuadrar un balance en la naturaleza cuando estamos? Voy a decir una palabra que para mí es muy fuerte, estamos explotándola de una manera salvaje, entre comillas, y no le estamos devolviendo nada de lo que ella nos devolvió. Dentro de los servicios indirectos ecosociales, estos todavía están por cuantificar y por involucrar dentro de un modelo de contabilidad ambiental. Hay un modelo de contabilidad, entre comillas, que se llama análisis multicriterio, pero este todavía no alcanza ni siquiera el análisis multicriterio. Entonces, hay riesgos.
Se establece una matriz con respecto al impacto, entonces si es un impacto alto es A, y tendría que ser en cada zona. Por ejemplo, en Bocas del Atrato, el impacto por inundaciones es alto, por huracanes y tornados es alto, el incremento en el nivel freático de las aguas, también el impacto que generaría el no tener ese servicio es alto, la erosión de mares y ríos, la contaminación del aire, el cambio climático y la polinización de cultivos. Los principios activos para usos medicinales, le coloqué un impacto medio, pero como decíamos ahorita, el valor depende del sujeto que está mirando el objeto o las cualidades del objeto que quiere darle un valor como tal. El mejoramiento de la resistencia entre patógenos y especies invasoras, un impacto medio, y las pérdidas humanas, un impacto alto, porque eso genera un impacto en toda la comunidad y en todas las personas. La frecuencia de que ocurran inundaciones en esta zona es poco frecuente, pero que ocurran las otras situaciones, los otros factores, es frecuente. Las pérdidas humanas es poco frecuente, porque esta parte de Bocas del Atrato, donde se hizo el estudio, está protegida por todos los manglares y no llegan los huracanes con tanta fuerza como llegarían a una zona donde no los haya. Y el impacto es importante. ¿Por qué es importante? Porque ese impacto no solamente afecta a Bocas del Atrato, sino que puede afectar a todo el departamento de Antioquia, puede afectar Medellín, puede afectar todo Colombia, y afecta a otras zonas también en otros territorios, porque todo lo que pasa en una parte del planeta le está ocurriendo a todo el planeta. Como decíamos en algún momento, la biodiversidad también tiene que ver con la cultura, entonces también a través de las cuentas de la cultura del DANE establecí este modelo, diciéndole a las comunidades, a quienes no respetamos la cultura de nuestros pueblos originarios, que ellos cada año aportan al Producto Interno Bruto y aportan desde sus artesanías, desde su arte con pinturas, desde sus danzas tradicionales, desde todo. Entonces hice un ejemplo teniendo en cuenta la producción principal más la producción secundaria, el total de la producción, el consumo intermedio, que serían los costos en los que se intervienen, los sueldos y salarios, las contribuciones sociales de los empleadores, la remuneración de los asalariados, otros impuestos sobre la producción que se tenga que manejar por actividades culturales como tal, y un excedente bruto de explotación. Aquí en este año 1, 2, 3 y 4, con el hecho de que se pierda una cultura en el mundo y se pierda una tradición ancestral, con el hecho de que se pierda una lengua originaria en el mundo, se está perdiendo toda esta cantidad de Producto Interno Bruto que se genera. Entonces aquí está 9.043.200 millones de pesos, 10.851,80 millones de pesos, ¿cierto? Entonces eso, o sea, aunque aparentemente no tiene un valor, la cultura ancestral dentro de lo que es las cuentas de la cultura del DANE sí tiene un valor, y la pérdida, teniendo en cuenta el costo de reposición, también tiene un valor específico a tomar en cuenta. Este es otro aspecto que desde la contabilidad no se ha establecido con toda la fuerza, y donde algunos de ustedes podrían profundizar en esa cuenta de la cultura como tal. Dentro de los métodos de valoración de un manglar que se han establecido como tal en el mundo, pues hay pocos investigadores al respecto, pero básicamente se establecen desde el valor de mercado, o sea, cuánto vale el pez, cuánto vale el propágulo, cuánto vale la madera cerrada del mangle, así, cuánto vale el molusco, no más, valor de mercado. En los manglares de Corrae, en Micronesia y en el Golfo de Nicoya se hicieron investigaciones y se hicieron con base en el valor de mercado, pero en el manglar de Corrae en Micronesia se hizo otra valoración desde la disposición a pagar.
Teniendo solamente en cuenta el valor de mercado de los bienes y servicios que salían de ese ecosistema, estaba entre 666 y $1 millón anuales en un año determinado. Pero la disposición a pagar de las personas, porque tienen un valor, porque para ellos el manglar es muy significativo, superaba el $1 millón. Estaba en 1.216.000. La disposición a pagar para proteger el manglar, para que nadie lo tocara, para que nadie lo aprovechara y para que siguiera cumpliendo sus funciones vitales. En el valor de reposición y en la valoración de los manglares, Barbier es uno de los, de los investigadores que más se ha ocupado de ello, y él hace el valor de reposición, lo ha hecho en diferentes manglares. Ha hecho análisis, por ejemplo, de manglares que están en zonas donde se producen tsunamis y ha establecido cuál es el valor de reposición de los bienes que hay ahí con respecto al manglar. Entonces él se hace la pregunta, ¿qué es más rentable? El costo posterior de la restauración, o sea, de darle viviendas a todas las personas que se quedaron sin viviendas, sin techos, sin escuelas, sin colegios, como ocurrió en San Andrés, o asumir los costos previos de la prevención, sembrar los mismos árboles de manglar y que sigan cumpliendo con sus funciones vitales, ¿cierto? A nivel contable ya aparece el valor razonable que está en las NIF, el costo histórico que está en el 26.49 y 26.50, el costo amortizado, el valor futuro y el valor presente, ¿cierto? Aquí, dentro de los métodos de valoración de un manglar, el profesor Marco Machado me hacía la diferencia entre lo que es un manglar muerto y un manglar vivo. Entonces, el manglar muerto es la cantidad de bienes o servicios que yo pueda traer de la naturaleza y el valor por el que fue vendido en el mercado. El manglar vivo, en cambio, tendríamos que contabilizar todas las funciones vitales que aporta ese ecosistema. Yo contabilicé 86, pero sé que hay muchísimas más. Si yo me pongo a contabilizar cada especie de flora y fauna dentro del ecosistema, no terminaría quién sabe cuándo, ¿cierto? O terminaría quién sabe cuándo. La cantidad de unidades de flora y fauna de cada especie habría que contabilizarlo, el número de especies permanentes y migratorias que hay ahí, la cantidad de absorción de gas carbónico, el manglar absorbe gas carbónico como pocos árboles en el planeta, la masa, el peso y el tamaño de cada una de las especies, el tiempo que se demora el individuo en acumular los nutrientes, la masa y el tamaño. Entonces una serpiente, por ejemplo, se demora 25 años en tener toda su masa y en estar bien, ¿cierto? Tiene una vida útil de 25 años. Y la cantidad de servicios ambientales que otorga. Dentro de los métodos de valoración del manglar, entonces yo hice un ejemplo acá, porque le da risa. Yo hice un ejemplo acá con una especie que habita ese territorio. El periodo de incubación es de 5 meses, la vida útil es de 25 años, el tiempo diario de control de plagas son 16 horas que trabaja esa especie ahí, el valor del día, hice como si esa especie animal fuera un trabajador dentro de nuestro sistema económico. Si yo le pagué a 60.000 pesos el día, 2 turnos de 8 horas cada uno, ellos trabajan 365 días al año, no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a prestaciones sociales, ¿cierto? No tienen derecho a nada porque nunca les estamos devolviendo lo que ellos nos entregan. Entonces serían 365 días por 25 años, da 9.125 días. El valor del servicio de control de plagas es solo un servicio ambiental que ofrece esta especie. Solo un servicio ambiental, sin contar todos los otros que puede aportar estando dentro del bosque. Porque el manglar el manglar vivo tiene un valor distinto al manglar muerto cuando lo corto para madera. Entonces me da 9.125 por 60.000 días, por 60.000 pesos diarios, me da en los 25 años 547.500.000 pesos. Una sola función de una sola especie
en un ecosistema de manglar. Pero veamos lo que nosotros contabilizamos como tal. Entonces, ¿qué necesitamos como control de plagas en el mismo ecosistema? Entonces compramos Lorsban, 20 litros a 30.500, el precio total 610. Compramos una fumigadora. Durante los 25 años nos vamos a gastar 10 fumigadoras a 80.300. Estos precios fueron con, ¿cómo se llama? Con cotizaciones y todo. 80.300, 803.000 pesos, guantes 50. 15.000 pesos, 750.000, un overall porque eso es altamente contaminante, 25 a 50.000 da 1.150.000, lentes de seguridad para protegernos de que esos contaminantes lleguen a nuestros ojos y nos afecten, a 25.000 pesos cada uno, 625, y los elementos de protección, 25 a 5.000 pesos, 125.000. ¿Cuánto se tiene que gastar una persona para hacer control de plagas en un ecosistema o en una finca o en lo que sea? 4.163.000 por los 25 años. Pero ¿cuánto le aportó esa especie como tal por haberla dejado ahí? 500, ¿cuánto le ahorró? 547.500.000 pesos. Entonces la reflexión es: ¿cómo vamos a contabilizar la naturaleza? ¿Cómo vamos a valorar la naturaleza? ¿La valoramos por lo muerto? O sea, ¿cuánto costó aserrar? ¿Cuánto costó aserrar? ¿Cuánto costó transportar? ¿Y cuánto me van a dar? ¿Cuánto me van a pagar en el mercado? Me descuento los costos y cuánto me gané de utilidad. Cuando sabemos que esa utilidad no nos la podríamos distribuir porque nosotros no fuimos los que generamos esa riqueza. O vamos a hacerlo teniendo en cuenta toda la vida de esa especie y valorando ese servicio que nos presta, que pueden ser muchísimos más una sola especie. Entonces las reflexiones finales están en determinar que desde la contabilidad nosotros hemos tenido una ruptura con la naturaleza. Aquí está el sistema económico rodeando la naturaleza está en el centro porque sin naturaleza no hay economía. Sector empresarial, sector gobierno, comunidades y resto del mundo. Entonces ha habido una ruptura entre ese sistema natural y ese sistema económico y nosotros como contadores no lo hemos contabilizado. Cuando el ciclo de la naturaleza me habla es de unos productores primarios y unos consumidores primarios, secundarios, terciarios, y el gran depredador que es el ser humano, que es un consumidor cuaternario, ¿cierto? Los vegetales y el fitoplancton son productores primarios de energía, nosotros lo que consumimos es energía también. Entonces, desde ahí estamos como consumidores cuaternarios. Aquí está también integrado el ciclo natural, integrado al ciclo económico, y esta es una reflexión final que la hice desde el profesor Antonio López de Sá, que nos dice que la prosperidad de la sociedad está cuando se alcanza la prosperidad de cada una de las células sociales. Entonces, yo emulando ese pensamiento del profesor Antonio López de Sá, yo digo, si la célula social que se denomina árboles está en equilibrio con la sociedad de peces, con la sociedad de aves, con la sociedad de humanos, con las sociedades de fitoplancton que son las generadoras, entonces desde ahí podemos hacer otra contabilidad distinta, realmente una contabilidad de la vida. Por último, pues agradecer nuevamente a la Universidad de Antioquia, a la Facultad de Ciencias Económicas, al Departamento de Ciencias Contables, a la Magíster Marta Cecilia Álvarez, que siempre ha sido también muy, muy querida conmigo, con todos, y al profe Marco Machado, que claro, lo llevo en mi corazón siempre. Muchísimas gracias, y a Dios, porque sin Dios en todas estas disquisiciones no hubiera podido hacer nada. Era 3 de la mañana y él me tocaba y me despertaba para que escribiera. Entonces son como reflexiones que también vienen de ahí. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Muchas gracias a la profesora Alba Lucía por sus
luces, por sus reflexiones y pasamos a la fase de preguntas. A la profesora Alba Lucía, como buena profesora, le encantan mucho las preguntas y sobre todo cuando estas son retadoras como estas que vienen porque la pregunta es una manera de abrazarse con el conocimiento. La primera pregunta, hay como 4 preguntas globales. La primera, profesora Alba Lucía, ¿cómo podría implementarse esta contabilidad en un gobierno? ¿Podrían contabilizarse todos los servicios de un manglar en la contabilidad de un gobierno? Yo me atrevería a decir que sí, pero hay que investigar mucho. Habría que meternos como contadores públicos con otras disciplinas porque solos no podemos y tendríamos que, trabajando interdisciplinariamente, podríamos establecer un inventario inicial de toda la biodiversidad, porque países como Costa Rica lo han hecho, de toda la biodiversidad y de todos los servicios que ofrece una planta o una especie de flora o fauna, por decirlo así, pero tendría que ser pues muy costoso y se requiere mucho tiempo, porque como les digo, hacer la contabilidad de un ecosistema de manglar es altamente complejo. Hoy por hoy, solamente contabilizar la capacidad de absorción de que un bosque de manglar sirva como sumidero de carbono tiene unos precios en el mercado impresionantes. Hace 4 meses estaba en entre 22 y $38 en la bolsa de valores. Hoy está entre 80 y 86. Solamente esa función de servir como sumidero de carbono. Entonces, sería una buena posibilidad para un gobierno, para un municipio, pero tendría que incurrir primero en esos costos iniciales de identificar las especies, de identificar los servicios, de hacer a modo de Costa Rica un INVIO, un Instituto de la Biodiversidad, y poder comercializar, aunque la palabra pues me duele también, pero sabemos que lo necesitamos dentro de la economía, esos bienes y servicios para que haya salud en el planeta, para que haya salud humana, para que haya mayor bienestar y buen vivir entre todos, ¿cierto? Para que haya mayor armonía. Si yo respeto la naturaleza, si yo respeto la vida que está en mi entorno, estoy respetando la vida humana y estoy respetando mi propia vida. Todo lo que le haga a la naturaleza me lo estoy haciendo a mí misma porque todo está unido, todo es interdependiente e interconectado. Entonces, sí se puede, pero hay que estudiar, hay que profundizar y hay que asumir unos costos iniciales, hay que ponerse la camiseta y hay que establecer cada uno de los servicios ambientales que cada planta podría hacer. Y eso en compañía de los ingenieros forestales se puede hacer, ¿cierto? El diente león nosotros lo cortamos en el pasto porque esas florecitas amarillas nosotros decimos no, eso no sirve para nada, pero en Estados Unidos están integrando diente león con café y entonces cura un mundo de enfermedades y el diente león es depurativo de la sangre, o sea, todo lo que les pueda decir de la naturaleza y todas las funciones que cumple es poco, pero es que desconocemos lo que la naturaleza hace, desconocemos el proceso tan hermoso que ella hace. Entonces, sí, habría que hacerlo como tal. Muchas gracias, querida profesora Alba. Hay 2 preguntas que van en el mismo sentido y se las voy a leer, pero para que vaya pensando la respuesta, se sintetizan en, bueno, ¿y esto para qué? Entonces dicen, ¿este tipo de valoraciones le representa alguna ventaja significativa a la contabilidad o se plantea desde la óptica que esta disciplina debe expandirse y considerar factores potencialmente contables y actualmente ignorados? ¿Qué le aporta esta tesis a la contabilidad y mayor aún, qué le aporta a la vida? A la vida le aporta todo. ¿Por qué? Porque estoy empezando a valorarla desde un valor que todavía no se le ha dado. Estoy queriendo crear conciencia
de que vale la pena cuidar la naturaleza, de que vale más un bosque de manglar vivo que muerto, de que hay que respetar cada una de las formas de vida que hay ahí. Entonces sí vale la pena. ¿Y qué le aporta a la contabilidad? La contabilidad ambiental podría establecer o establece como tal el cambio de un recurso natural por un recurso manufacturado. Entonces yo puedo cambiar todo un bosque de manglar con 86 servicios ambientales así mal contados, bienes y servicios ambientales, lo cambio por un puerto y contabilizo el puerto. Entonces seguiríamos en lo mismo, mientras que la contabilidad ecológica lo que me está diciendo, hey, espérate, hay funciones vitales que la naturaleza, o sea, hay funciones vitales en la naturaleza que no pueden ser reemplazadas. Tú no puedes cambiar la función que hacen tus ojos en tu vida, o tus manos, o tus pies, con una mano de oro o unos ojos de oro, porque por más oro que tengas ahí, no puede cumplir la función de ver la belleza de la misma naturaleza, de ver al otro, de encontrarse con el otro, de abrazar al otro, si estoy hablando en mis manos. Entonces hay un valor distinto. La contabilidad no tendría ni que llamarse ambiental porque es contabilidad de la vida. Y si lo quisiera enmarcar dentro de vertientes epistemológicas, tendría que enmarcar la contabilidad como una gran tendencia de la contabilidad ecológica, de la contabilidad de la vida. El aporte está en no pensar que todo se puede contabilizar en dinero. El aire todavía no lo contabilizamos en dinero, aunque hay un país que está vendiendo botellitas de aire, ¿cierto? No sabemos qué tan puro será. Pero hay muchas funciones vitales en la naturaleza que sin ellas nosotros no podríamos vivir y sin embargo no la hemos contabilizado. Entonces, es todo un trasegar, como les digo, es una investigación exploratoria donde nos podemos demorar 20, 30, 50 años. Yo me puedo ir, el profe Marco, nos podemos ir de este planeta y ustedes pueden seguir investigando como tal al respecto porque es complejo. Bueno, hay otro grupito aquí de preguntas, pero antes de continuar quisiera agradecerle a Santiago Córdoba, a Andrés Felipe Sánchez y a Sara Isabela Huitrago, quienes han hecho hasta ahora las preguntas. Viene un nuevo grupo de preguntas que tienen que ver con la intervención del manglar en el cambio climático y en relación con si hay indicadores para poder representar esa intervención del manglar en el cambio climático. Entonces pregunta Isabel Cristina Vargas, ¿cómo es la intervención de un manglar en el cambio climático? ¿Existen indicadores que miden esa intervención? ¿Cómo aportan nutrientes los manglares? Y la última, la primera la hizo Isabel Cristina Vargas, la segunda Mariana García Velázquez, y esta que hace Sara Sofía Vilarango. ¿De qué manera se puede redistribuir una ganancia a la naturaleza, o mejor dicho, saldar deudas, si no sabemos el valor de lo que sacamos del ecosistema y por ende no sabemos la repercusión en la devolución si no es la misma especie? Bueno, a ver, empecemos en orden. ¿De qué manera se puede redistribuir una ganancia a la naturaleza, o mejor dicho, saldar deudas si no sabemos el valor de lo que sacamos del ecosistema? Y por ende no sabemos la repercusión en la devolución si no es la misma especie. O sea, ¿cómo devolverle a la naturaleza? La naturaleza no necesita de nosotros necesitamos de la naturaleza. La naturaleza no nos necesita para nada, ni como especie, ni nada. Pero somos nosotros la que la explotamos, la aprovechamos, la que, no la valoramos, no nos importa lo que le pase y pensamos que eso va a pasar y ya de todo, ¿cierto? La redistribución de esa ganancia tendría que ser
en el respeto que se da a la naturaleza. Las comunidades indígenas respetan a la naturaleza y para ellos recoger una cosecha es sagrado, para ellos sembrar es sagrado y es una conexión distinta con la naturaleza y puede que no se distribuyan las utilidades monetarias, porque es que el concepto de utilidad lo creó el hombre para redistribuirse una energía y un bien que no creó él. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo la planta de maíz que decía hace un momento, pues no le devuelva latas, porque ella no es capaz de absorberla, la naturaleza es un ser vivo. La teoría de Gaia habla de la naturaleza como un ser vivo, entonces, ¿cómo ella me entrega algo que yo requiero y yo le devuelvo contaminantes? Entonces, la economía cada vez va a estar una economía degradada. Si yo le devuelvo en bienestar, si yo le devuelvo en respeto, simplemente desde el pensamiento, porque hay una teoría de la noosfera, donde hay una mente humana unida a la mente de la Tierra. Simplemente desde el pensamiento, hay investigaciones desde Japón que hablan de cómo mi pensamiento puede transformar las moléculas de agua y transforma las moléculas de la tierra. En esa conexión con la tierra, las comunidades indígenas, afrocampesinas, nos han ayudado mucho a comprender esa situación. O sea, no la explotamos. Las comunidades indígenas no explotan la naturaleza, aprovechan los recursos de la naturaleza. ¿Cómo le redistribuyo las utilidades? Hombre, pues no dejo que, o sea, si necesito 50.000 kilos de café para venderlo, pues dejemos que la naturaleza se reproduzca y reproduzca su café por sí misma, porque tengo que contaminarlo. Esa es una forma de redistribuirle a través de cultivos orgánicos, a través de no contaminarla, a través de respetarla. Y las comunidades en su conexión con la naturaleza, pues del todo. Entonces, yo le redistribuyo en la medida en que no la contamino. Yo le redistribuyo en la medida en que no le manejo residuos ni desechos. Ella sigue dando y sigue siendo generosa y sigue siendo magnificente, pero por lo menos eso, respetémosla y entreguémosla. Entonces, esos proveedores ambientales que debí colocarlo ahí para que hubiera un concepto de doble imputación, nunca se lo podemos cambiar, al menos que cambiemos también de la forma de ver la naturaleza como un recurso para explotar, que lo puedo aprovechar cuando me dé la gana, con todo el respeto, pues perdonen la expresión, y como yo quiera también. Entonces, simplemente es eso. La otra pregunta, ¿cómo es la intervención de un manglar en el cambio climático? La naturaleza toda, absolutamente toda, sirve como sumidero de carbono. Los pastos, los pastizales, sirven como sumidero de carbono. Solo que algunos absorben menos que otros. El gas carbónico que emiten las empresas a la atmósfera se queda en la atmósfera porque es más la cantidad de gas carbónico que está ahí, de contaminantes que está ahí, de gases fluorocarbonados que están ahí y que no se fijan en la tierra. Entonces, si el bosque es denso y se ha analizado que puede recuperar más de un 60% en toneladas de carbono, porque también hay una unidad de medida de ese gas carbónico, eso se llama en el mercado internacional los bonos verdes, los bonos azules. Los que son de otros bosques son bonos verdes, ¿cierto? Entonces, desde ahí, ¿por qué tienen un precio diferenciador estos de este bosque con estos de este bosque? Por la densidad del bosque como tal, por la biodiversidad que está ahí, por digamos, por las raíces que están adheridas al suelo. Entonces, en ese sentido, la intervención del manglar en la disminución del cambio climático lo que está haciendo es absorbiendo todos los contaminantes que nosotros emitimos y entregando bienestar, aire puro, como lo hacen todos los árboles, pero en los manglares es muchísimo más, por la densidad del bosque como tal y por las características especiales. No todos los bosques están entre agua salada y agua dulce, ¿cierto?
No todos están protegiendo las costas. Entonces es por eso. Pero lo hacen todos los bosques, lo hacen incluso los pastos. Solo que el manglar absorbe muchísimo más contaminantes. La otra, ¿cuál era? ¿Cómo aportan los nutrientes? ¿Cómo aportan nutrientes? Pues la naturaleza es toda energía, ¿cierto? Entonces ellos, o sea, si en un ecosistema hay cangrejos, hay descomponedores, hay material particulado, hay, ¿cómo se llama?, partículas de carbón disuelto, pues esos son nutrientes que absorben cangrejos, aves migratorias, tortugas, peces, y entonces ellos los consumen y al nosotros consumirlo pues estamos consumiendo la energía que viene del bosque como tal. Ellos nos aportan nutrientes en la medida en que en las interdependencias que hay entre cada una de las especies y cada uno de los servicios que están ahí, estamos generando esas sinergias, esas condiciones, y todos los ecosistemas aportan nutrientes, solo que los del manglar son muchísimo más fuertes y son distintos a cualquier otro ecosistema, por eso es un ecosistema estratégico para la vida de la especie humana en el planeta, ¿cierto? Aquí dice cómo es la intervención de un manglar en el cambio climático, pues ya también la comenté, a través de la absorción de nutrientes, porque ellos controlan el clima, que no hayan sequías porque controlan el nivel freático del agua como tal, que no haya sequías, que no haya erosión y ya. Y existen indicadores que midan esa intervención. Desde un manglar no la conozco, puede que exista, pero no la conozco, yo no podría responderle. Muchísimas gracias, muchas bendiciones nuevamente. Muchas gracias. Bueno, hay otras preguntas que se quedan en la agenda, pero para cerrar es muy atrevido hacer una síntesis de todas las ideas que han planteado. Muchas de ellas van para la razón, otras para el corazón. Yo también agradezco la presencia del profesor Alexander Machado, que está con nosotros, con quienes el que nos ha compartido y nos ha regalado momentos muy geniales sobre esta problemática. Hablar de los bienes ambientales, de los recursos naturales y ambientales, más allá de la esfera del mercado y más allá de las ópticas realistas, materialistas, es un aspecto que no es circunstancial, que es un aspecto que tiene que ver con la vida de todos nosotros. Y la importancia de estos bienes naturales, de estos recursos naturales como un manglar, definitivamente nos hace ver una contabilidad de la vida, una contabilidad que trascienda los cánones del mainstream, de los modelos tradicionales en los cuales nosotros regularmente hablamos en términos financieros. Otras preguntas que quedaron, pero que darían para otras conferencias, para otras charlas, para otros debates, para otros compartires, tienen que ver con cómo hacer que esto se refleje, transmute, cambie las percepciones que hay en torno a la información contable y particularmente en lo relacionado con las memorias de sostenibilidad con base en GRI y otras informaciones, y cómo hacer para que estas medidas tanto cualitativas y cuantitativas puedan llegar a las personas para generar una cultura que preserve no lo ambiental simplemente, sino la vida, porque como dice la profesora, los preocupados debemos ser nosotros, los seres vivos, y particularmente quienes nos hemos presagiado de tener toda la inteligencia del mundo, lo cual es discutible, que somos los seres humanos. Finalizo diciendo que mi agradecimiento en nombre de la universidad para la profesora Alba Lucía es con base en ese toque mágico de esos seres que le dan a la vida, y yo le tengo que agradecer a ella que haya inspirado a varios de mis colegas y estudiantes a trabajar el tema de la biocontabilidad, la contabilidad natural, la contabilidad social, la contabilidad ambiental y todos esos aspectos que tienen que ver con la vida y que nos hacen hermanados con la
con la naturaleza, con la vida y el destino de la humanidad. Así como hay un texto que se llama El infinito en un junco, hoy la profesora nos ha demostrado que tiene su corazón en un manglar. Muchas gracias a todos por la asistencia y vamos con el protocolo de cierre. Muchas gracias. Solamente hacer una aclaración, el GRI para mí no es, es desde la contabilidad ambiental, es desde la contabilidad de una empresa, no ese es el camino desde mi óptica. Bueno, desde el grupo de modelación contable agradecemos a la conferencista por compartir con nosotros su experiencia y conocimiento, a nuestro moderador por su conducción, así como a los participantes. La mayoría somos pues del grupo de modelación. A modo personal debo decir que la materia, el proyecto de aula es de los que hacen que nos cuestionemos como estudiantes qué es lo que esperamos de la contabilidad, qué es el futuro, qué debemos plantearnos como retos. Y pues es muy interesante tener estos espacios con personas como Alba Lucía que plantean cosas que uno no considera son tan realizables o que pueden sonar un poco fuera de contexto. Entonces, agradecerle a la profesora por este espacio. Le extendemos este texto que se llama El infinito en un junco. Muchísimas gracias. Y una cartilla de cultura contable de la universidad. Y recordarles que esta conferencia es en conmemoración de los 60 años del Departamento de Ciencias Contables de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Estas 4 sesiones del ciclo de conferencias sobre contabilidad de la vida se editarán y serán subidas al canal de JICO de YouTube. Y recuerden que están cordialmente invitados a nuestra segunda conferencia, la cual abordará la contabilidad pública más allá del New Public Management y se llevará a cabo este jueves 25 de agosto en este mismo auditorio del edificio de extensión a las 4 de la tarde. No olviden inscribirse previamente en el auditorio para permitir que se les realice el seguimiento y poder enviarles a su correo electrónico una constancia de su asistencia en caso de que asistan a todas las sesiones del ciclo. Feliz tarde, los esperamos.